Hola, mi nombre es Raiza Miranda Cires, estudiante de cuarto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veragua. Partícipe de la cátedra de Derecho Procesal Penal impartida por el distinguido profesor Luis Peñalba. En esta ocasión voy a hablarles sobre el principio de igualdad procesal de las partes, el cual está estipulado en el artículo 19 de nuestro Código Procesal Penal, el cual dictamina lo siguiente. Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos previstos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y en este Código. Los jueces preservan el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. No deben mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a conocimiento sin dar previo aviso a todas ellas. Es por eso que para abordar más a fondo este principio debemos tener un concepto general sobre qué es la igualdad. Según concepto general, la igualdad es un principio inherente a la persona humana, emanada de la naturaleza misma del hombre. Por ello preexiste a cualquier legislación positiva. Es por eso que la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentren en iguales situaciones. Por lo tanto, ello significa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo que se le concede a otro en igual condición. La igualdad según algunos autores. El autor Aristóteles se refería a la igualdad como: la igualdad será la misma para las personas y para las cosas, porque la relación que existe entre estas últimas es también la que existe entre las personas. De ahí que si las personas no poseen partes iguales, nacen lo que son las disputas y reclamos, debido a que si las personas son iguales, no poseen partes consideradas como iguales. El autor Sampay nos dice que la igualdad ante la ley es considerada como una exigencia visceral del Estado de Derecho, y se entiende que la condición de igualdad se refiere tanto al contenido de justicia considerado en la elaboración de la ley como a la aplicación jurisdiccional y ejecución administrativa de ella. El autor Alvarado Belloso señala que la igualdad significa paridad de oportunidades y de audiencia. De tal modo, las normas que regulan la actividad de una de las partes antagónicas no pueden constituir respecto a la otra una situación de ventaja o privilegio, ni el juez puede dejar de dar un tratamiento absolutamente similar a ambos contendientes. Ahora bien, con respecto al principio de igualdad procesal de las partes, es importante tener presente el concepto de víctima e imputado junto a sus derechos según el Código Procesal Penal de la República de Panamá. En este punto, debo recalcar que la igualdad de las partes se centra en la víctima y el imputado, los cuales son los elementos importantes del proceso y a la vez poseen derechos que deben ser respetados. Por ende, la víctima, según el artículo 79 del Código Procesal Penal, la define como la persona ofendida directamente por el delito. 2. El cónyuge, el conviviente en la unión de hecho, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida. 3. Los socios con relación a los delitos que afecten a una sociedad cometidos por quienes las dirigen, administran, gerencian o controlan. Las asociaciones recomendadas por el Estado en los que afecten intereses colectivos o difusos, conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios públicos, siempre que el objeto de la asociación de relaciones directamente afecte los intereses. 5. Las instituciones y entes públicos afectados en los casos de delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico o cuanto por cualquier circunstancia se encuentren afectados sus bienes. 6. En general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños o lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de los derechos, como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente, con independencia de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al infractor de la relación familiar existente entre ellos. También debemos definir al imputado, según el artículo 92 del Código Procesal Penal, como
La persona a quien se le ha formulado cargo por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía. Cuando se formaliza la acusación penal en su contra, este pasa a ser un acusado. La víctima tiene derechos, los cuales son, según el artículo 80 del Código Procesal Penal, los siguientes. 1. Recibir atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual, material y social cuando las requiera, en los casos previstos por la ley, los cuales se recibirán a través de medios gubernamentales, voluntarios y comunitarios. 2. Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener lo que es la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito. 3. Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el juez de garantías o el tribunal competente deba decidir o fijar lo que es la cuantía de una fianza de excarcelación u otorgar la concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la detención preventiva a favor del imputado. 4. Ser informado sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso cuando la víctima lo requiera. 5. Ser oída por el juez cuando esté presente en la solicitud de sobreseimiento y presentada por el Ministerio Público. 6. Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesión aprehendidos como medios de prueba durante el proceso penal cuando ya no sean necesarios para los fines del proceso. 7. Recibir la asistencia legal gratuita del Estado mediante un abogado para obtener la reparación del daño derivado del delito y coadyuvar en el Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. 8. Cualesquiera otros que señalen las leyes. Es obligación de las autoridades correspondientes informar a la víctima sus derechos durante su primera comparecencia o en su primera intervención en el procedimiento. De igual manera, el artículo 93 del Código Procesal Penal dictamina que la persona imputada se le asegurará todos los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y las leyes, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra, hasta la conclusión del proceso, entre ellos los siguientes. 1. Que le informen sobre los hechos imputados y conocer la identidad de su acusador o la fuente de noticia criminosa. 2. Que se le exprese el motivo y la acusación de su detención y el funcionario que le ordenó, exhibiéndole según corresponde el orden de detención emitida en su contra. 3. Ser asistido por el defensor que él proponga o que cuando esté privado de libertad proponga su cónyuge, conviviente o parientes cercanos, en su defecto, por un defensor público. Con este fin tendrá derecho a comunicarse telefónicamente al momento que lo solicite. 4. Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o identidad a la que desee informar su aprehensión. 5. Ser conducida con la mayor brevedad posible ante la autoridad competente. 6. Abstenerse a declarar sin que ello lo perjudique o sea utilizado en su contra o declarar como medio de defensa en la audiencia de juicio oral. 7. Presentar escritos y peticiones ante el encargado de su custodia, quienes lo transmiten de manera inmediata al Ministerio Público o al juez que corresponda. 8. No estar incomunicada y en cualquier momento tener la comunicación con su defensor. 9. Comparecer las veces que se solicite ante el juez, debidamente asistida con su abogado o prestar declaración sobre los hechos objeto de investigación. 10. No ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 11. Recibir visitas y comunicarse por escrito o a través de medios lícitos. Y 12. No ser juzgada en audiencia. 13. Tener acceso a una pronta atención médica. 14.
que no se utilicen en su contra medios que impidan su libre movimiento en el lugar y durante la realización del acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que, en casos especiales, estimen ordenar el tribunal o el Ministerio Público. 15. Contar con un traductor o intérprete cuando no entienda el idioma español o tenga alguna limitación para expresarse de forma oral o escrita. 16. Tener acceso a las actuaciones, a la documentación o a los elementos de prueba y presentar las pruebas que hagan valer sus derechos. 17. Aducir pruebas de descargo, los cuales deben ser diligenciales conforme a las reglas de audiencia de formalismo, celeridad y economía procesal. Con relación al abordado con anterioridad, es importante respetar los derechos que tienen tanto la víctima como el imputado dentro del proceso. En relación al abordado con anterioridad, es importante respetar los derechos que tiene tanto la víctima como el imputado dentro del proceso. Es por eso que el Código Procesal Penal de la República de Panamá establece diversos principios que deben cumplirse en el desarrollo de las diversas fases del proceso, pero sobresale lo que es el principio de igualdad procesal de las partes, que no solamente debe ser aplicado en sede judicial o sede investigativa, sino cuando las partes recurren a un tribunal de justicia, no se debe distinguir sobre la condición social y económica del imputado, ya que ambos tienen lo que son las mismas posibilidades de derechos de presentar ante el juez. Es por esta razón que se llega al punto de que el principio de igualdad procesal implica que todos los litigantes tengan las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en posición de ventaja con respecto a la otra. Es decir, supone que ambas partes, ya fueran demandante y demandado, disponen de las mismas posibilidades y cargas de alegación, imputación y de pruebas. Conforme a este principio, resulta intolerante tanto la concesión de privilegios de índole procesal que carezcan de justificación objetiva y razonable, como simplemente la mera negación de una de las partes de posibilidades de alegación y pruebas que, sin embargo, se concedan a la parte contraria. De igual forma, el principio de igualdad procesal de las partes se halla expresamente contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 24, que establece: todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a su igual protección de la ley. El artículo 8 de dicha convención también dispone que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En el mismo sentido, el artículo 14 de este pacto, en su inciso primero, dispone que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, con la misma relevancia y diseño constitucional, dispone en el artículo 7 que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción de derecho igual protección de la ley. De igual forma, en su artículo 10 dispone que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Cabe resaltar que el artículo 3 de nuestro Código Procesal Penal se encuentra el principio de la estricta igualdad entre las partes. Y en la Constitución Política también está establecido en el artículo 19, el cual dictamina que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por la raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Por consecuencia, esto se enfoca en la igualdad que se encuentra en el plano del proceso judicial y el cual es su máxima importancia, permitiendo que las partes contendientes tengan iguales condiciones de tiempo, modo y lugar ante un juez independiente e imparcial.
De igual manera, este principio también ha sido objeto de tratamientos de los tribunales internacionales, en los cuales cabe destacar lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que para que exista lo que es el debido proceso legal es necesario que un justificable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con los otros judiciales. Es así como se atiende al principio de igualdad procesal ante la ley y ante los tribunales y a la correcta correlación de la prohibición de discriminación. En esta línea, la Corte Interamericana postula que la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a los estados a adoptar medidas de compensación que atribuyan a reducir lo que son los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses de los acusados o las víctimas. Por conclusión, en general, se sobreentiende que la igualdad procesal de las partes es una garantía por el cual las partes tienen derecho a ser tratadas de igual forma sin importar clase o condición e incluso raza. Me despido de ustedes y espero que les haya gustado esta parte de mi explicación. Muchas gracias.